Y esta cortina es inconfundible, es la cortina de ella, de su sección de Ambiente y Ciencia y de Sole Falco. ¿Cómo va? Sole Falco, ¿cómo andas? ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, muy contenta de estar acá. Yo viste que siempre estoy Bueno, está muy bien. Me causa gracia porque me causa gracia a mí misma, pues siempre estoy contenta de venir. No, bueno, está muy bien. Pero después de las vacaciones de invierno, todo sí, la verdad que sí. ¿Vinieron bien las vacaciones? Sí. Muy bien. Muy poco descanso, pero mucho laburo, pero bueno. Nada, streaming copados por lo menos para ver. Bueno, precisamente de eso vamos a hablar, de este furor que está viendo, furor, ¿no? Del furor del streaming del CONICET. Qué bueno que sea eso lo que es furor y no otras cosas por ahí mucho más negativas, digamos. Está buenísimo que haya sido este streaming el que levante todos los números y que conecte a personas. Digo, pasear por redes sociales después de esto era hermoso, sí. Realmente, porque había muy poco odio, por lo menos en mi algoritmo, y muchos mostrando a sus niños cómo miraban, cómo buscaban, digo, puesto en los televisores de las salas de espera, o sea, hermoso. Qué bien, hermoso. Qué bien que se incorporara eso, ¿no? Porque a veces eso, ¿no? La sala de espera o en determinados lugares que a veces tienen puestos portales de noticias, por ejemplo, que son lo peor. Claro, y había un streaming del fondo del mar. No, es hermoso. La verdad que yo estoy impactada y además estoy muy contenta con todos los debates que se abrieron para sí un montón de temas. En este contexto me parece súper importante, en el que el CONICET está parando, en el que hoy están haciendo un ruidazo en 2 esquinas de la ciudad de La Plata. Me parece fantástico que haya pasado todo eso y que se le dé valor y que abra un montón de debates respecto del rol del CONICET, ¿no? Uh-huh. En la sociedad, en la actualidad, en el contexto. A mí lo que me llamó la atención es que como que lo conocimos cuando ya estaba subido, cuando ya estaba el streaming activo, supongo que en el mundo de la ciencia y en el mundo ya se venía hablando de que esto se iba a hacer. Sí. Y también una de las cosas que nosotros tenemos que saber, que por ahí fue uno de los grandes debates que se abrió, lo que es la subvención extranjera o el trabajo digamos que se hace con otros organismos internacionales, que son fundaciones, que generalmente ponen mucha guita. Es muy habitual que pase en Argentina, digamos, quienes hacemos investigación muchas veces salimos a buscar financiamiento extranjero. Cuando hace unos años yo estaba organizando el tema de la Antártida y para hacer proyecciones audiovisuales, laburos audiovisuales que tienen un costo muy muy alto, sí. National Geographic me daba $20.000 hace 2 años. Yo no me anoté ni siquiera, porque yo entiendo, hay una cuestión de concepción de mi investigación que yo no, siempre que la haga la voy a hacer a través del Estado o individualmente o grupal, pero digo, no financiada por otros organismos, pero por una cuestión ideológica. Pero si vos necesitas comprarte la máquina, el dron, lo haces, claro, porque lo necesitas hacer. En ese caso te lo daban a vos como persona individual y no como parte de... A mi parte proyecto de investigación le daban 20.000, o sea, yo tenía que presentar, te evalúan, te analizan, te investigan, y si ganás esa convocatoria te dan $20.000. Entonces los científicos del CONICET muchas veces salen a buscar ese financiamiento, por eso terminan arriba de ese buque, porque a través de un programa, de un concurso, participan, ganan y ganaron un montón de proyectos que están arriba hoy de ese buque. Por ejemplo, el CADIC, que es el Centro Austral de Investigaciones Científicas del CONICET, que tiene muchísimo trabajo además en la Antártida, Atlántico Sur, ha colaborado con lo que es la investigación científica en Malvinas, etcétera, ganó y estaba entre los 30 científicos que están en el buque. IDEA, que es la Universidad Nacional de Córdoba también, el Museo Argentino de Ciencias Naturales de Buenos Aires también, el IBIOMAR, que es el Instituto de Biología de Organismos Marinos del CONICET también, Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental Aplicada de la UBA, varios proyectos de investigación de la Facultad de Exactas de la UBA, el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras de la Universidad de Mar del Plata, la Fundación de Historia Nacional Azara, la Fundación de Historia Nacional Azara, que es una fundación que aporta muchísimo a los museos nacionales para que haya desarrollo museológico, que eso es la expresión de la comunicación de la ciencia en una de sus tantas perspectivas y visiones, pero es una de las más recorridas. Todos recorremos museos que Fundación Azara aporta para que se hagan exhibiciones. El Museo de Ciencias Naturales de La Plata, la Universidad de La Plata, tiene investigadores ahí, que supongo que se debe haber hablado y conocido. El Instituto Geográfico de la República Argentina, la Prefectura Naval, digamos, había un montón de organismos que hicieron un gran trabajo presentaron sus proyectos, ganaron y están participando de esa expedición, que además va a pasar por 3 lugares más, porque tiene 3 etapas. Entonces, nada, me parece que esa salida
yo no puedo criticar, digamos, uno de los temas era, bueno, pero no es necesario subirse a un buque. Y a veces sí es necesario, digamos, discutamos otras cosas, pero el científico va a hacer lo que tenga que hacer, primero para salir a investigar, porque sería imposible con la tecnología que tenemos hoy en Argentina haber llegado a donde están llegando ellos hoy, y después, digamos, discutamos por qué no lo tenemos, no por qué tomaron esa decisión los científicos. Sí, porque si no caemos en esa lógica libertaria del acuerdo entre partes, ¿no? Claro. Que si vos tenés un proyecto, conseguís que alguien te lo financie, lo haces, digo, ¿y dónde, en qué ¿y en qué nos redunda como sociedad? Claro. Digo, porque si vos haces esa investigación, el dinero te lo dan a vos, vos tendrás tu cocarda para tu currículum, claro, y a la sociedad, paper, que a la sociedad que le queda. A la sociedad le tiene que quedar. Entonces a mí me parece que el debate un poco está en eso. Primero los objetivos de los proyectos científicos, que bueno, era conocer nuevas especies, conocer los corales de agua fría, recorrer los cañones submarinos y los montes oceánicos, o sea, hay un montón, se está haciendo un mapeo, se está haciendo un gran trabajo científico. Y después saber quién es también el barco, ¿no? Creo que es algo que se habló y para mí toca la cuestión soberana, porque hay que prestarle atención a esas cosas. El barco es de uno de los dueños de Google, fue CEO de Google en realidad, y de su esposa, que es Wendy Smith. Es el segundo barco que tienen con esta misma tecnología, y hoy con este ROPS, que es el vehículo operado remotamente, llegaron como a la cima de lo tecnológico, digamos. Las imágenes que nosotros veíamos parecían que estaban con una cámara acá nomás, y era a 3.000, 4.500 metros de profundidad. Digamos, las cámaras submarinas de alta definición, todo lo que es el sistema de monitoreo y todo, es tecnología de punta. Sí, es impresionante. Entonces, porque bueno, creo que... O sea, vos ves las imágenes y no es como estar ahí, ¿no? Como estar, como que te estiro la mano y lo puedo tocar. Con la prolijidad con la que levantan las muestras. Sí. Digamos, una de las cosas que yo es que, a ver, a mí me gusta mucho, me escribió mucha gente como diciendo... ¿Por qué no estás ahí? Pero claro, porque a mí realmente me fascina. Yo ya había averiguado, por ejemplo, para viajar en el Q-21. El Q-21 es un barco que sale de Mar del Plata que es de la Armada, y lleva científicos y científicas a investigar todo lo que es el mar argentino. Sí. Sale desde Mar del Plata, el puerto Mar del Plata. Yo ya había averiguado para viajar. Tengo que terminar otras cosas, pero está ahí, pendiente. Pero... con la prolijidad con que levantan las muestras. Una de las cuestiones que a mí me llamó mucho la atención en redes sociales, pasaban un montón de cosas, mis historias, por lo menos mi algoritmo, mostraba un montón el laburo que muchos otros científicos levantaban, incluso información que ellos necesitan, que la están viendo en vivo y que no pueden acceder porque no participaron del proyecto, porque no salieron ganadores, etcétera. Por ejemplo, los que investigan restos fósiles de peces de acá de la Universidad Nacional de La Plata. Sí. Que está dentro del grupo vertebrados de la División Paleontológica de Vertebrados del Museo de La Plata, ellos mirando el streaming en vivo, vieron que había huellas fósiles en el sedimento marino de un pez que se le dice trípode, que camina, pareciera que camina porque en realidad es un pez, pero con sus alitas va avanzando sobre el sedimento y deja una huella. Entonces los científicos que estaban embarcados revisaron a ver si era una huella o un fósil, y era una huella en el sedimento, pero de 60 millones de años. O sea que no solo beneficia a quienes participaban, sino a quienes además están mirando. Y hace que se despierten otro montón de intereses sobre temas que se están investigando, y que te da la posibilidad de decir, bueno, no lo vimos solamente en Antártida porque se elevaron las placas que antes eran submarinas y ahora están sobre tierra, sobre el nivel del mar, sino que también están en el fondo marino, o sea... despierta un montón de temas de investigación que hace además conocer al planeta desde otro lugar, que por eso ingresa todo el tiempo la perspectiva ambiental, ¿no es cierto? Nosotros conocer nuestro ambiente, conocer nuestro planeta, con una historia, con la realidad de la historia de los últimos millones de años, nos ayuda a entender también cómo es este cambio climático, cuánto de ese cambio climático es por huella antrópica y cuánto... habla un poco de lo que ya venía pasando y va a seguir pasando, porque el planeta, digamos, esto que pasó en Kamchatka con el terremoto, el posible tsunami en las costas del Pacífico, digamos, un montón de cuestiones climáticas que nosotros las relacionamos con el clima, con la situación natural, cómo empiezan a entenderse desde otro lado también. Claramente un terremoto no lo producen los humanos, con su huella antrópica, pero sí entender cómo son los movimientos, cómo se separan las placas, hacia dónde van, porque eso fue...
hoy que está en el fondo marino, ya fue fondo marino. Como hay algunas cosas que nosotros vemos, por ejemplo, en Mendoza, que hay cosas que eran fondo marino y que hoy están sobre montañas altísimas. Bueno, entender también todas esas cuestiones. Se decía que ahí hay un encuentro de corrientes, ¿puede sí, ser? Hay dos corrientes que no lo tengo muy claro, pero son dos corrientes de diferentes temperaturas. Claro. Entonces hacen que haya otra biodiversidad distinta. Por eso la importancia de investigarla. Claro, y cuando vayan más hacia el sur van a estar muy cerca de lo que es el Pozo Azul, que nosotros conocemos como Pozo Azul, que es un área protegida argentina, que está frente al Golfo San Jorge. Entonces también van a investigar un poco a ver hasta dónde pueden llegar en esas zonas, van a estar muy cerca de Malvinas. Por eso nosotros es muy necesario que lo conozcamos, es muy necesario que se genere información sobre eso, es muy necesario que los investigadores puedan generar conocimiento a través de lo que están haciendo, y también es muy necesario que Argentina ponga dinero para hacer esas cosas. Porque tiene que haber una decisión política de conocer nuestro territorio, como en el 2009, una decisión política de decir vamos a formar una comisión que se llama COPLA para extender nuestra plataforma marina, para conocerla, para delimitarla, como en el 46 hubo es cuando Perón decide hacer integrar a nuestro territorio la parte epicontinental del mar. Sí. Son decisiones políticas, entonces esas decisiones tienen que estar acompañadas de conocimiento y de trabajo científico siempre. Claro. En el 46, en el 2009, cuando se forma la comisión para para delimitar la plataforma marina, y hoy que estamos conociendo la biodiversidad, que es casi lo más chico de lo que podemos ver, porque después hay microalgas, micropartículas y otro montón de vida, pero está buenísimo que lo podamos conocer y que podamos indagar sobre eso, y siempre con conocimiento científico. Claro, porque además pensaba, ¿no? En esta situación de todo un boom, ¿no? De un montón de gente que, quien más, quien menos, nos quedamos más tiempo o menos viendo ese canal de streaming. Y cuánta de esa gente no termina de entender la importancia de un Estado presente y de una ciencia pública, claro, ¿no? Claro. Por eso muchos de los debates se dan en microespacios que compartimos nosotros y nosotras, digamos, pero para mí una de las cosas que tenemos que salir a discutir también es, bueno, ¿para qué queremos ese fondo marino? Sí. Porque, por ejemplo, uno de los debates que se abrió el fin de semana fue, bueno, nosotros tenemos ese fondo marino, lo estamos conociendo, y alguien salió a decir, mírenlo ahora que está re lindo, porque en un momento lo vamos a reventar para hacernos millonarios. Y la verdad que primero ya se investigó y se hizo una exploración, y no es rentable hacer una perforación o lo que es explotación offshore por petróleo en las costas de Mar del Plata, que es más o menos por esa zona, que quedó medio, digamos, fue una lucha muy grande de los sectores de las comunidades que querían que no hubiese esa actividad económica en el mar, que me parece súper viable, y de otra parte de la sociedad que decía, no, miren, nosotros necesitamos explotar esos recursos acá, en la cordillera, en Vaca Muerta, en donde haya, pero nosotros los necesitamos porque necesitamos sobrevivir. Un país necesita ingreso de ese dinero. Uh-huh. Esa energía, es soberanía energética, tener eso. Entonces, cuando nosotros hablamos de ambiente, tenemos que sentarnos a discutir, digamos, cuando hablamos de esas situaciones en particular, del desarrollo económico, tenemos que discutir también con perspectiva ambiental. O sea, bueno, sí, buenísimo, va a haber explotación. ¿En qué condiciones? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quién se queda con el dinero? Porque la pregunta de fondo siempre es ¿quién se queda con el dinero? ¿Quién se queda con las regalías? ¿Quién sobrevive a todo esto? O sea, porque daño ambiental puede haber o no, pero si va a haber daño ambiental, no es lo mismo que lo haga Alemania o Noruega o un país del norte europeo que levanta el barco y se va, a que lo hagamos nosotros, nos tengamos que hacer responsables, tengamos que buscar la forma de mitigar el riesgo, no sé, verla, porque es nuestro, porque lo estamos haciendo nosotros, porque la ganancia es para nosotros y porque la energía va a ser para nosotros. Bueno, entre todas las cosas que pudimos aprender también en todo este streaming, hablamos un poco de lo que son tres cuestiones muy separadas. Una es el talud continental, que yo traje unas fotitos, no sé si las vamos a poder ver. El talud continental es la baja, digamos, cuando baja el territorio empieza a bajar, se empieza a inundar, ya el mar está sobre él. Sí. El talud continental es esa bajada fuerte que hace, que se ve que es lo que están efectivamente investigando. El talud tiene otra vida completamente distinta a lo que es la plataforma continental. Sí. Entonces, son cosas distintas. El talud es una región submarina que marca la transición entre la plataforma continental poco profunda y la llanura abisal mucho más profunda. Es un área que constituye un margen continental significativo y se caracteriza por su pendiente pronunciada,
Después está la plataforma continental, que es otra cosa, que es lo que estudió la Comisión Nacional del Límite Exterior de la plataforma continental, que es la COPLA, en donde Argentina hizo un montón de mediciones desde un montón de lugares distintos para determinar cuál era nuestra plataforma continental. Que se hicieron trabajos de medición, de reconocimiento de las mareas, se hacen un montón de trabajos que es súper interdisciplinario y se presentó en la ONU, había una fecha límite para presentarlo, Argentina trabajó contrarreloj para hacerlo, lo presentó entre 2009 y 2015, se hizo el trabajo y en el 2006 la ONU reconoció oficialmente la ampliación de la plataforma argentina, agregando 1.700.000 kilómetros cuadrados de territorio bajo la jurisdicción de nuestro país. Uh-huh. Dentro de esa plataforma continental, que es la que delimita nuestro territorio argentino bicontinental como lo conocemos y lo deberíamos conocer más, está la zona económica exclusiva, que es la parte de pesca, y está en esa misma zona la disputa por las Islas Malvinas. Uh-huh. Que las Islas Malvinas, nosotros tenemos desde nuestro borde costero hacia el interior del mar 200 millas de zona exclusiva económica, que es donde nosotros podemos pescar, es donde nos tienen que pedir autorización para pescar todo. El conflicto que se habla muchas veces de pesca ilegal es después de la milla 201, sí, en donde hay una depredación de especies naturales, digamos, que lo que hace en realidad es depredan toda esa zona y a nosotros en nuestra zona económica exclusiva nos queda muy poco para extraer, que la mayoría es pesca, es todo pesca. Y después está el conflicto de Malvinas, que el Reino Unido no debería trabajar ni hacer nada en lo que es la zona marítima circundante a las Islas Malvinas, porque es zona exclusiva económica nuestra, de Argentina, y ellos, sin embargo, siguen trabajando y buscando hacer exploración y explotación petrolera, pesca ilegal, plantación de las granjas de salmones, etcétera. Entonces, es uno de los debates que para mí, con esta investigación que está haciendo el CONICET, con todos estos proyectos de investigación, se puede ver que qué pasa en esas zonas exclusivas también. Entonces, a través de esto empezó a surgir una imagen que es como si fuese de perfil de la Argentina, en donde se ve toda esa plataforma continental y cómo se extiende de la provincia de Buenos Aires hacia la Marca, después en la Patagonia, y después se extiende una gran plataforma continental que lleva Malvinas y que contiene a Malvinas, como contiene la punta de Ushuaia también. Y esa es la continuidad un poco geológica que también nos une con Antártida. Así que bueno, nada, también sirven estas cosas para entender geografía, para ver algunas, por lo menos imágenes de lo que es nuestro territorio completo bicontinental, no solamente por estar en 2 continentes, sino también por tener una parte continental marítima, que no muchos países tienen el privilegio de tener semejante costa como nosotros. Uh-huh. Y después, bueno, los debates que se daban, el primero era desarrollo versus protección, que sí, es algo de lo que estuvimos hablando recién. Después el tema del financiamiento científico, que para mí queda muy claro en todo este contexto, decir, bueno, nosotros tenemos un desarrollo científico impresionante, tenemos muchísima gente súper capacitada para hacer este trabajo y necesitamos que venga un barco de afuera que no sabemos bien lo que está mirando o qué más vino a mirar, para subirnos y tener que conocer nuestro fondo marino. Y después, bueno, la importancia de conocer el mar, y después saber que inevitablemente conocer es cuidar, y cuidar no es solo conservar, también es decidir soberanamente cómo y para qué vamos a usar nuestros recursos. Esa discusión no puede quedar afuera, porque si no la damos nosotros, la van a venir a dar otros, o alguien en nombre de otros. Así que, nada, otra vez, no votemos gobiernos de mierda. Sí, porque además yo pensaba, digo más allá de eso, ¿no? De que de no votar este tipo de modelos que básicamente lo que hacen es regalar nuestros recursos, que no le interesa la ciencia pública y demás. Digo, también como individuos, no embelezarnos solo con esto y después cuando voy a la playa dejo todo tirado, sí, no limpio, no tengo cuidado con el ambiente. Digo, me parece que hay que empezar a hacer como esa sinapsis, ¿no? Esa relación. Sí. Digo, eso que estás viendo, que te gusta tanto, que se convirtió en meme y en reels y en todo lo que quiera, también implica que nos toca una parte por hacer, ¿no? Sí, y conocer también
respecto de eso, me consultaban mucho también sobre el descongelamiento de la Antártida y como que hay una cuestión ahí que pues yo hablo de la temperatura del agua muchas veces y entonces yo les decía, nosotros todo lo que estamos viendo hoy en el fondo marino es lo que está con las temperaturas que hoy tiene el mar en profundidad. Si cambiara esa temperatura, si cambiara la composición del agua, si empiezan a cambiar otras cosas que nosotros no estamos cuidando en general, y cuando digo que no estamos cuidando en general, obviamente no tenemos que tirar residuos, nada, pero va a una conducta de vida en general, digo, entonces también las decisiones políticas hacen a los tipos de combustible que usamos, la explotación de recursos naturales que usamos, para quiénes es, por qué hay una deuda tan grande entre el norte y el sur con digamos, cómo contaminan los gases de efecto invernadero. Hay un montón de cosas, pero nosotros tenemos que tener claro que las cosas están así hoy porque hemos llegado a este punto. Si nosotros cambiáramos la composición del agua, si empieza a subir la temperatura o bajar la temperatura del agua o haya cambios bruscos, digamos, estos efectos climáticos extremos van a pasar y va en una cuestión de conciencia general y tiene mucho que ver con los gobiernos que votamos. Ni hablar, así que pensémoslo bien. Decías que hay 2 lugares en la ciudad donde hay acciones ahora. Hoy en 1:60 y en 7:50 va a haber dos actividades del CONICET en donde van a hacer un ruidazo en defensa de la investigación soberana, del desarrollo científico soberano, así que bueno, nada, estaremos acompañando a científicos y científicas que incluso en el streaming también decían, había una becaria que se vencía su beca ese día. Es muy cruel. Está embarcada en el proyecto de que quizás sea el que le sirva, digo, porque yo vi a una científica llorar de emoción cuando encontré un caracol. Son los proyectos de investigación de su vida, que después el caracol significa otro montón de cosas para el ambiente, para el clima y todo. Pero, digo, son eso los investigadores también. Dejan a sus familias, dejan a sus hijos, se van a investigar, están meses embarcados. Digamos, hay que respetarlos muchísimo más. Muy bien, gracias Sole. De nada, Edu, nos vemos. Nos vemos la próxima semana. Pasó entonces la columna de Sole Falco, Ciencia y Ambiente. 25 minutos pasan de las 12, nos queda un ratito todavía.